La delegación del Gobierno ha acogido esta mañana la reunión Gobierno local y central para abordar la situación por la que atraviesa la pandemia en nuestra ciudad. Los dos ejecutivos han coincidido en advertir que hay muchos ceutíes que no están cumpliendo las normas de distancia o de aislamiento. Hoy entra en vigor el decreto anunciado el pasado 14 de septiembre con nuevas medidas restrictivas. Pese a que la tasa de Ceuta aún no es alarmante, ambos gobiernos no descartan confinar barrios si la situación no mejora. Si verdaderamente llegara el momento y Ceuta lo requiriera, verdaderamente empezaríamos a cerrar y a confinar barrios. Yo solamente pido que para no llegar a esos extremos tengo que tener la cooperación y la ayuda de todos. Estamos en una tasa en torno a los 180 casos por 100.000 habitantes. Hay margen, por eso hay que insistir, por eso la idoneidad del decreto, por eso hay que decir que estamos a tiempo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. La Consejería de Sanidad, Consumo y Gobernación ha publicado hoy en una edición extraordinaria del Boletín Oficial de la Ciudad el decreto que contempla nuevas medidas restrictivas ante el crecimiento de contagios de la COVID-19. Lo que hace necesario reforzar las medidas de control de la pandemia, con el fin de minimizar los riesgos para la salud de los grupos vulnerables y de la población en general. El decreto de la Consejería establece, entre otras medidas, una limitación en el horario de las playas y también estipula el cierre de espacios públicos, parques infantiles, polideportivos de barriadas y el Parque Juan Carlos I. El análisis del director provincial de Educación y Formación Profesional, Juan Bosco de Alba, es que la incidencia de la pandemia en los 33 centros escolares de la ciudad, según los datos analizados, son muy razonables. Afirma el responsable educativo que se están siguiendo todos los protocolos de manera estricta y que la contratación de los 160 maestros no son para un cupo de COVID, sino para potenciar el área docente. Parece que hay mucha incidencia porque son muchos centros, pero cuando analizamos los datos, por lo que nos dice el mismo el Servicio de Vigilancia Epidemiológica, nosotros estamos arrancando de una manera muy razonable. Comisiones Obreras presenta conflicto colectivo contra la empresa pública Angevicesa por el incumplimiento del convenio. Esto no quita para que desde esta entidad continúen trabajando en poner en marcha nuevas iniciativas. Así, Angevicesa quiere poner en marcha una nueva bolsa de trabajo que sea operativa y que sustituya a aquella a la que se presentaron alrededor de 7.000 personas. Una bolsa que, según el propio gerente de esta entidad, beneficiará incluso a los propios aspirantes. Sería mucho más justo volver a hacerlo ahora porque esas personas que se presentaron hace más de 2 años se supone que ahora tienen más méritos, más antigüedad, que ahora no se le baremaría con esa solicitud. La Asociación Ceutí de Estudiantes, integrada por alumnos de la ESO, Bachillerato, Formación Profesional y la Universidad, convoca a los estudiantes de Ceuta a la manifestación del próximo jueves a las 7:30 de la tarde frente a delegación del Gobierno, reivindicando su derecho a recibir 6 horas de clase en segundo de bachillerato y en formación profesional, ya que en la actualidad los de segundo de bachiller reciben solo 3 horas de clase presencial y los de FP ven cómo se reduce al 50% el contenido de algunos ciclos formativos. Así arrancamos ya el repaso a la actualidad en Noticias Ceuta, hoy lunes 28 de septiembre. Como les contábamos, la delegación del Gobierno ha acogido esta mañana la reunión Gobierno local y central para abordar la situación por la que atraviesa la pandemia en nuestra ciudad. Los dos ejecutivos han coincidido en advertir que hay muchos ceutíes que no están cumpliendo con las normas de distancia o de aislamiento. Hoy entra en vigor el decreto anunciado el pasado 14 de septiembre con nuevas medidas restrictivas y además ambos gobiernos no descartan confinar barrios si la situación no mejora. Reunión entre los equipos del presidente y la delegada del Gobierno. El motivo ha sido analizar la situación grave en la que nos encontramos y la posibilidad de endurecer las medidas. Para empezar, el TSJ ya ha dado luz verde al decreto de la ciudad con medidas restrictivas que fue anunciado el 14 de septiembre. El decreto está aprobado y ratificado por el juez, con lo cual se va a llevar a cabo. Podremos tomar medidas mucho más
estrictas y restrictivas como el cierre de aquellos locales que no cumplan con la normativa o que simplemente intenten saltarse la normativa, no declarando, por ejemplo, a Sanidad las reuniones, las comuniones o las bodas, está claro que eso, que no tengan los permisos sanitarios, se cerrarán inmediatamente. También se ha analizado la posibilidad de confinar algunos barrios si la situación no mejora. Si verdaderamente llegara el momento y Ceuta lo requiriera, verdaderamente empezaríamos a cerrar y a confinar barrios. Yo solamente pido que para no llegar a esos extremos tengo que tener la cooperación y la ayuda de todos. Así las cosas, y pese a que la situación no es buena, aún hay margen para mejorar. Estamos en una tasa en torno a los 180 casos por 100.000 habitantes. Hay margen, por eso hay que insistir, por eso la idoneidad del decreto, por eso hay que decir que estamos a tiempo. Y mientras tanto, el hospital continúa estando preparado para asumir la carga que a día de hoy está derivando del impacto de la pandemia. Y el hospital pues tiene un margen importante de ampliación. Como venimos insistiendo desde que empezó la pandemia, los datos del hospital, con el plan de contingencia que tiene, va en función de las necesidades que vayan surgiendo. Se cerrarán las playas de noche para ocio y esparcimiento de 9:30 de la noche a 7:30 de la mañana. Las medidas de aislamiento son de obligado cumplimiento y en los centros de mayores se suspenden las visitas. Son algunas de las medidas incluidas en el nuevo decreto publicado hoy en el BOCE. También se estipula el cierre de espacios públicos como parques infantiles, polideportivos y el Parque Juan Carlos I. Los eventos y celebraciones que oscilen entre 15 y 50 usuarios en espacios cerrados y entre 15 y 75 al aire libre serán previamente valorados individualmente por la autoridad sanitaria y siempre irán acompañados de las medidas sanitarias correctoras para prevenir los riesgos. Este tipo de eventos deberá comunicarse con una antelación de 15 días a la Consejería a través del correo sanidadprevención@ceuta.es. En el caso de que la celebración sea atendida por un servicio de catering, la contratación de camareros deberá ir acompañada de un estudio de diagnóstico PCR. Las mesas tendrán como máximo 8 personas. Los horarios de celebración no podrán exceder de la 1 de la mañana y el consumo de comida y bebida será exclusivamente en mesa. Si la celebración es infantil, como comuniones y cumpleaños, en las actividades de entretenimiento los niños estarán separados en grupos de 10 y serán atendidos por un monitor responsable cuyos datos deben ser facilitados en la lista de asistentes. No hay que olvidar que no está permitido el contacto físico ni compartir objetos y que el uso de las mascarillas es obligatorio. En hostelería y restauración, la distancia de seguridad de 1,5 metros que debe existir entre las mesas o grupos de mesa debe medirse entre los respaldos de las sillas y no desde las mesas para asegurar la distancia interpersonal. Las instalaciones vecinales podrán ser utilizadas para el desarrollo de una actividad o celebración previa solicitud a la autoridad sanitaria correspondiente. Se clausuran los parques infantiles por no poder garantizar el cumplimiento de las medidas sanitarias específicas para sus usuarios. La actividad deportiva en el Parque Juan Carlos I se cierra con varias excepciones. Se permite su uso para paseos individuales o de familias, guardando siempre la distancia. Se permitirá realizar actividades de deporte adaptado y se podrá utilizar la pista de hockey. Las zonas recreativas y deportivas de barriadas permanecerán cerradas, permitiéndose solo el uso en el caso de las deportivas de actividades programadas por clubes federados o federaciones. En el caso de los entrenamientos por clubes deberá figurar siempre la persona responsable y con previa autorización de la Consejería. Se permitirá la excepción de uso en las pistas deportivas en las que se practica fútbol sala, como Manzanera, Puerto, Polígono Virgen de África y Zurrón, que podrán seguir abiertas para este uso siempre con supervisión de personal responsable en el cumplimiento de las medidas sanitarias. Las medidas de aislamiento de casos positivos y contactos estrechos serán de obligado cumplimiento. Se buscará siempre la colaboración voluntaria de las personas afectadas y en los casos en los que no se produzca, se requerirá el auxilio de las fuerzas de seguridad o de la autoridad judicial. La UCI del hospital ya tiene a 5 personas. En total, el centro sanitario cuenta con 15 ingresados. Los casos activos son, a día de hoy, 149.
7 nuevos positivos de COVID-19 y 13 nuevos curados. Un paciente de COVID-19 ha precisado de ingreso hospitalario en la unidad de cuidados intensivos. En el hospital a día de hoy hay 15 personas, 8 en planta, 2 en urgencias y 5 en la UCI. El número de casos activos en Ceuta es de 149. En lo que respecta a los centros educativos, el número de docentes positivos en COVID asciende a 11. El de confinado, 56, 2 cuidadoras y 2 fisioterapeutas. El número de alumnos positivos son a fecha de hoy 10. Confinados, 255 y 8 grupos cerrados. Otros asuntos. El neumólogo del Hospital Universitario ha hecho hoy un llamamiento a nuestro programa Conectados para que los ceutíes se vacunen contra la gripe en cuanto arranque la campaña en octubre. Vacunarse va a ser una fórmula idónea para no confundir esta enfermedad con el coronavirus. Tenemos una vacuna que nos demuestra que es eficaz. Todos los años desde Ciudad Autónoma se hace una campaña ejemplar y yo creo que incluso estuvimos hablando la semana pasada precisamente con uno de los responsables, con Javier, y se va a adelantar incluso esa campaña para evitar esto, esos cuadros de gripe que puede ser gripe, puede ser coronavirus, y es lo que yo hago también incluso un llamamiento, ¿no?, a la ciudadanía, a esas poblaciones de riesgo que tienen siempre, dicen, oye, yo no me vacuno, yo nunca me he vacunado, pues tal vez ahora sea el gran momento, porque estamos hablando todo de la vacuna del COVID. Pero si tenemos una gran vacuna, que es la de la gripe, y no la estamos usando. Según Vox, el Gobierno le ha informado de que el Ingesa ha suspendido en Ceuta en torno a 5.000 pruebas y consultas con especialistas. La COVID-19 también ha llevado a suspender, según este partido, 93 intervenciones de marzo a agosto. La diputada por Ceuta, Teresa López, registraba en junio una batería de preguntas dirigidas al Gobierno para conocer el número de operaciones y consultas suspendidas en las ciudades autónomas. Ahora el Gobierno ha dado respuesta e informado de que hasta final de agosto en Ceuta se han cancelado 93 intervenciones quirúrgicas, mientras que en Melilla han sido 75. En cuanto a la actividad en las consultas externas y pruebas especiales, según los datos del Ejecutivo, se han anulado en torno a 5.000 en Ceuta y 3.108 pruebas en Melilla. Además, la diputada por Ceuta se ha vuelto a dirigir al Ejecutivo para saber si el Ingesa retomará las consultas externas en el hospital. Por otro lado, del seguimiento a causa de las secuelas de los afectados por coronavirus, el Gobierno informa de que en Ceuta, desde Medicina Preventiva, se realiza una valoración del estado general de los afectados, derivándose a la especialidad específica en la que se precise valoración, siendo las principales neumología, hematología o cardiología. Este partido apunta que el Ejecutivo afirma que hasta fin de agosto se han citado en dicha consulta a 79 pacientes, que suponen el 30% del total de los infectados por COVID en Ceuta. Este año se celebra el Año Internacional del Equipo de Enfermería. Con tal motivo se ha querido reconocer el trabajo que realizan los técnicos en cuidado de enfermería. Con motivo del Año Internacional del Equipo de Enfermería que se está celebrando durante este 2020, tal y como designó la 72 Asamblea Mundial de la Salud, desde el SAE han querido aprovechar este reconocimiento al trabajo del equipo del que forman parte los técnicos en cuidados de enfermería. Una característica fundamental en la atención al paciente es la coordinación de todos los miembros del equipo para que nada falle y, en caso de surgir algún imprevisto, poderlo atajar de la mejor forma posible y en el menor tiempo. En este sentido, la preparación de material, labor que forma parte de las actuaciones que los técnicos en cuidados de enfermería realizan en los trabajos asistenciales, es un área de incuestionable relevancia para llevar a cabo las técnicas y procedimientos de forma óptima y eficaz. De ahí la necesidad de mantener una formación actualizada, pues es de vital importancia conocer la patología a tratar para poder preparar el material. Cambiamos de tema. El Partido Popular pide la concesión de la Cruz Laureada de San Fernando a todas las banderas de la Legión que estaban activas en 1927. El senador del PP por Ceuta, David Muñoz, recuerda que la Legión Española cumple este año su centenario, lo que supone una magnífica ocasión. Asegura que es momento de saldar la deuda histórica que nuestro país tiene con este cuerpo y reconocer su labor a lo largo de su historia. También explica que durante sus primeros 7 años ejerció un papel imprescindible en la pacificación del norte de Marruecos, en el territorio adscrito al protectorado español, más de 8.000 bajas de un total de unos 16.000 legionarios. También pone de manifiesto que durante este año tan doloroso por la COVID-19, los legionarios se han involucrado de forma fehaciente en la Operación Balmis.
El director provincial de Educación considera que la incorporación de los 160 nuevos maestros conforman un cupo al margen de la situación COVID, que la situación de contagios en nuestra ciudad es muy razonable y asegura que se están contemplando los protocolos adecuados en la actual situación. El inicio del curso está discurriendo razonablemente bien, según el director provincial del Ministerio de Educación, que vuelve a insistir que la incorporación de 160 nuevos maestros es un cupo al margen del COVID y no está asociado a la evolución de la pandemia. No podemos bajar la guardia, tenemos que ser muy prudentes, porque nadie conoce con exactitud cuál es la profundidad del río que tenemos que cruzar. Luego hay que apresurarse despacio y tener, como decías antes, muchísima prudencia. El inicio del curso está arrancando razonablemente bien. Juan Bosco de Alba se ha referido a la situación de las aulas cuando se produce algún caso de contagio. Siempre oscilaciones a diario. El equipo de rastreadores trabaja 24 horas sobre 24 horas, 7 días a la semana. Acordaros que en el caso del Lope de Vega, nosotros tuvimos información el domingo por la tarde y continuamente se van actualizando las cifras. Hay clases que se confinan y luego clases pues, que terminan su confinamiento. Ser muy estrictos y poner en práctica el protocolo que marca Sanidad es la fórmula aplicada en los distintos colegios. Si queremos mantener las escuelas abiertas, a sabiendas de que no hay riesgo cero, tenemos que ser muy estrictos y seguir paso a paso el protocolo que nos plantea Sanidad, y es lo que estamos haciendo. La Asociación Ceutí de Estudiantes convoca una manifestación este próximo jueves. Defienden el derecho a recibir 6 horas de clase en segundo de bachillerato y formación profesional. La Asociación Ceutí de Estudiantes, integrada por alumnos de la ESO, bachillerato, formación profesional y la universidad, ha convocado a todos los estudiantes de Ceuta a la manifestación del jueves día 1 de octubre a las 7:30 de la tarde frente a delegación del Gobierno. Añaden en nota de prensa que los alumnos de segundo de bachillerato de varios institutos de la ciudad, al estar recibiendo solo 3 horas de clase presencial, se encuentran en una clara desventaja en la preparación para las pruebas de evaluación para el acceso a la universidad, frente a estudiantes de otras autonomías como Andalucía, donde sí se imparten las 6 horas correspondientes. Recuerdan el carácter competitivo de estas exigentes pruebas, donde jóvenes ceutíes pueden ver frustrados sus sueños y expectativas académicas, a falta de apenas unas centésimas en los exámenes, que impidan superar la nota de corte para el acceso a una facultad determinada. Por otro lado, los alumnos de formación profesional dicen están viendo cercenado el derecho a adquirir las competencias profesionales regladas en las leyes educativas, de cara a poder competir en igualdad dentro del mercado laboral, llegando en determinados ciclos formativos de la ciudad a reducirse hasta el 50% del contenido de módulos específicos. Por otra parte, muestran su apoyo y reiteran la reivindicación de los estudiantes de enfermería para que Ingesa garantice que se cumpla el derecho de estos a realizar sus prácticas. Por último, los estudiantes de Ceuta dicen no pueden consentir que se les siga discriminando y por ello reclaman a delegación del Gobierno como institución competente que dé soluciones urgentes e inmediatas a las problemáticas señaladas. De no garantizarse este derecho a la educación en igualdad, dicen van a continuar con las manifestaciones que sean necesarias. Más asuntos. UGT considera de aplicación el convenio colectivo vigente suscrito en 2017 para los planes de empleo y renovado en el año 2019, donde figuran las tablas salariales de aplicación a los trabajadores. En la comparecencia del secretario general de UGT y del responsable de los servicios jurídicos, este último señaló que este sindicato no va a denunciar nada sobre la nueva situación de contrataciones. UGT apuesta por acoger a los trabajadores del plan de empleo de la ciudad al convenio colectivo suscrito en 2017 y renovado 2 años más tarde, donde figuran las tablas salariales. ¿Qué pasa con este plan de empleo? Este plan de empleo de las corporaciones locales tiene una asignación de subvención por parte del SEPE de 3.200.000 euros. Estos planes de empleo se tienen que acoger al convenio vigente que está publicado y está en vigor en el BOCE, donde están recogidas las condiciones laborales y las tablas salariales actualizadas a 2019 y da para un número X de trabajadores.
más o menos los mismos números de trabajadores que el año pasado. Discrepancias del secretario general de UGT, Juan Carlos Pérez, sobre la disminución de trabajadores en razón al aumento de los salarios en el plan de empleo de la ciudad. Ese dinero que tenía que pagar además sobre las tablas salariales que recoge el convenio, que son de aplicación a los planes de empleo, lo tenía que pagar el ayuntamiento de sus propios presupuestos. Pero como no tienen un duro, por lo visto, pues se lo quiere cargar a la subvención. Y si se lo carga a la subvención, lo que hace es que contrata a muchos menos trabajadores. La culpa es de la UGT. No, la culpa no tiene la UGT. Angevicesa quiere poner en marcha una nueva bolsa de trabajo que sea operativa y que sustituya aquella a la que se presentaron alrededor de 7.000 personas. Una bolsa que, según el propio gerente de esta entidad, beneficiará incluso a los propios aspirantes. Cuando yo llego a la gerencia de la empresa, la queja de todas las centrales sindicales del comité de empresa es que esas bases no salían porque el anterior gerente no ponía voluntad para que salieran. Ponía pegas, ponía tal. Bueno, pues yo, para evitar que tuviéramos ningún retraso más, le dije: proponed las bases que queráis. Propusieron ellos las bases, no le cambiamos ni una sola coma y esas son las bases que se pusieron en marcha. A la vista está que cuando hemos puesto en marcha la baremación y demás, es un error que esas bases hayan salido como salieron. La bolsa de trabajo de Angevicesa, a la que se presentaron alrededor de 7.000 personas, va a ser sustituida por una nueva que tenga mayor operatividad. Pues porque todavía no se ha terminado de baremar y si se terminara, hay más de un 90% de todas las solicitudes ya baremadas, más de un 90% que no cumplen los requisitos, que habría que abrir un plazo de subsanación de errores. Imagínese un plazo de subsanación de errores para otras 6.000 personas. En la situación de pandemia que tenemos actualmente, las bases no recogían la tramitación telemática, con lo cual tendría que ser todo presencial. Esto va a beneficiar, según Fernández Medina, además a los propios aspirantes que tomaron parte en la bolsa anterior. Sería mucho más justo volver a hacerlo ahora porque esas personas que se presentaron hace más de 2 años, se supone que ahora tienen más méritos, más antigüedad, que ahora no se le baremaría con esa solicitud. El gerente de Angevicesa también ha defendido la creación de nuevas plazas en esta sociedad para hacer frente al volumen de plantilla que ahora gestiona dicha entidad. Por otro lado, José Luis Fernández Medina también ha contestado a las críticas de UGT al respecto de las funciones que realiza el personal de esta sociedad. El gerente de Angevicesa también ha contestado a las críticas de UGT a la labor de seguridad privada que, a juicio del sindicato, realiza el personal de esta sociedad municipal. O sea, realmente lo que nosotros aportamos son porteros, no vigilantes, porque no tenemos esa función. Nos sorprende que ahora se denuncie este intrusismo, porque estas mismas funciones que ahora nos han encargado a nosotros, antes las estaba haciendo personal de colaboración social. Por último, esta sociedad va a crear varias plazas más para dar más músculo organizativo y de gestión a una entidad que tiene ahora mucho más personal a su cargo que cuando comenzó. Con las representantes sindicales es actualizar el organigrama de la empresa, porque tenemos el mismo organigrama que cuando la empresa tenía la tercera parte de empleados de los que hoy tiene, con lo cual, sobre todo la administración está sufriendo un incremento de trabajo brutal, que solamente se compensa porque los que tenemos la dirección y los responsables máximos de administración están trabajando mañana, tarde, noche, fines de semana, en vacaciones, porque no hay otra forma de sacar adelante el trabajo. No cambiemos de tema. Comisiones Obreras presenta conflicto colectivo contra la empresa pública Angevicesa por el incumplimiento del convenio. Según el sindicato, la dirección de la empresa pública Angevicesa incumple el artículo 9 del convenio colectivo, prohibiendo la libre elección de las vacaciones a la plantilla. La Comandancia General está organizando cursos en colaboración con el Servicio Público de Empleo. Están dirigidos a personal militar que quiera reorientar su vida profesional fuera del Ejército o que estén próximos a finalizar su compromiso de larga duración. La Comandancia General, en colaboración con el Servicio Público de Empleo, se encuentra inmersa en el desarrollo docente de varios cursos conducentes a la expedición de un certificado de profesionalidad, instrumento de acreditación oficial de las cualificaciones profesionales en el ámbito de la administración laboral.
Cada certificado acredita el conjunto de competencias profesionales que capacitan para el desarrollo de una actividad laboral. Con un total de un centenar de alumnos, la unidad logística número 23, el cuartel general de la Comandancia y la base Teniente Ruiz imparten respectivamente los cursos de cocina, pintura de vehículos, vigilancia y seguridad y pintura industrial. A su término se entregará un diploma acreditativo a los alumnos que finalicen con aprovechamiento el curso en el que están matriculados, facilitando así su reorientación laboral hacia el ámbito civil. Tras varias vicisitudes profesionales, como pueda ser la finalización de su compromiso de larga duración, estos cursos ofrecen a los militares la oportunidad de emprender un proyecto profesional propio fuera del ámbito de las Fuerzas Armadas o integrarse en el mercado laboral civil. Otros asuntos. Los últimos ceses de emisiones simultáneas de algunos canales de televisión se realizarán los próximos días 1, 7 y 14 de octubre, dependiendo desde qué área geográfica reciba la señal cada uno de los 5.019 municipios de esta fase. Los edificios comunitarios de estos municipios de 46 provincias españolas deben tener adaptadas sus antenas colectivas antes de estas fechas. Independientemente del tipo de vivienda, toda la ciudadanía de estos municipios, incluida Ceuta, deberá resintonizar sus televisores. Existen también ayudas destinadas a compensar los costes derivados de la recepción en las edificaciones afectadas. Se pueden presentar online hasta el 31 de diciembre de este año. Y hoy en Conectados, con motivo del Día Mundial del Acceso Universal a la Información, hemos conversado con el presidente de la Asociación de la Prensa. El Día del Acceso Universal a la Información, el Día del Acceso Libre. Y el lema de este año es salvar vidas, construir confianza y traer esperanza. Para este año 2020 lo que se pretende es que haya derecho a la información en tiempos de crisis como la crisis sanitaria que estamos viviendo. Y para hablar de este tema nos hemos venido a hablar con Rafa Peña, que es el presidente de la Asociación de Periodistas de Ceuta. Buenas, Rafa. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Qué piensas tú de este lema de salvar vidas, construir confianza y traer esperanza? ¿Qué papel tiene el periodista en ese sentido? Bueno, hay que tener en cuenta que el periodista simplemente lo que somos unos transmisores de la realidad, ¿no? Nosotros, la esperanza que podemos transmitir a la gente, sobre todo en estos tiempos de pandemia, es de que los datos son mejores, pero porque los digan las instituciones, no porque lo digamos nosotros. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que no se puede hacer caso a todo lo que se dice, que hay siempre que estar informado por fuentes acreditadas y en este caso por medios de comunicación solventes, ¿no? Porque hoy en día yo pienso que uno de los principales problemas es que cualquiera con un teléfono móvil y una cámara se cree ya que es periodista, ¿no? Y eso también siempre tiene un peligro, porque hay que recurrir siempre a las fuentes contrastadas, ¿no? Más cosas. La Policía Nacional ha detenido a un individuo al que le constan 69 detenciones y 15 identidades falsas. El detenido, de 44 años de edad, salió de prisión el pasado día 5, comenzando desde entonces de nuevo su actividad delictiva. Entre sus últimas actuaciones destacan la sustracción de varios móviles en distintos lugares, como el Hotel Puerta de África, o de diversos efectos en un velero atracado en el puerto deportivo. Y otros temas de interés. Mañana martes 29 a las 7:30 de la tarde tendrá lugar una conferencia telemática para tratar sobre el plan estratégico de la ciudad, ventajas y métodos en el caso de Málaga. Para acceder al acto pueden conectarse a través de Facebook en los enlaces que ven aquí en pantalla y también pueden participar a través de Zoom. Y momento ya para conocer el tiempo para los próximos 2 días. Atentos. Mañana martes, alternancia de intervalos soleados y nublados a lo largo de toda la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 21 grados de mínima y los 25 de máxima. Viento flojo de levante. Respecto al miércoles, cielo nublado y encapotado, con temperaturas que oscilarán entre los 21 grados de mínima y los 27 de máxima. Nos acompañará también el levante. La farmacia de guardia para la noche de hoy es Pulla, en Avenida Teniente Coronel Gautier, número 12. Y el número premiado de la Cruz Roja ha recaído en el 314-314.
Y el miércoles a las 7 se exhibe la película Lo importante es amar, de Andrés Zulawski, estrenada en el año 1975. La sala de usos múltiples de la biblioteca será con todas las medidas de seguridad, donde se presentará en el Cineclub Vivir de Cine, una oportunidad de compartir el séptimo arte en una sala cuando están todos los cines de la ciudad cerrados. Vamos a conocer el contenido de esta película con algunas imágenes de la misma. Y es una película, la verdad, de extremos que puede hacer que el espectador salga, en cierto modo, pues algo, se sienta como turbado ante lo que ve, pero yo creo que es un buen título para empezar. Digamos que la película es un vía crucis, desde un instante en el que tú no eres capaz de decir te quiero porque no lo sientes, al otro extremo en el que te ves necesitado de decir te quiero porque lo sientes, lo necesitas y has pasado por un calvario en el que finalmente puedes expresar te quiero, un simple te quiero. Romy Schneider es una de las más grandes actrices que ha dado el cine europeo. La película se rodó, lógicamente, en francés, y la ofreceremos, como no podía ser menos, en versión original subtitulada. Pues bien, hasta aquí la información del día. Muchísimas gracias por estar ahí como cada noche. Momento ahora de dar paso a Jorge Castro con el bloque deportivo. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas noches. Buenas noches. La gran noticia deportiva pasa por la ceutí Isabel Contreras. Efectivamente, Isabel Contreras del Club de Piragüismo Los Delfines, que se ha colgado la medalla de plata en la Copa del Mundo de Hungría. Estaremos bien atentos, Jorge. Muy bien. A todos ustedes, muchísimas gracias por su atención y buenas noches. Hasta mañana.